Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a una enseñanza de la Biblia más en video. Estamos estudiando los 7 aspectos fundamentales en la salvación de Jesucristo, en la salvación en Cristo Jesús, la salvación del Dios Altísimo. 7 aspectos que hace 2 videos anteriores iniciamos con la introducción de los 7 aspectos, 7 temas específicos e importantes, y el video anterior ya desarrollamos el primer aspecto, el primer tema, que es la importancia de escuchar la voz de Dios, la relevancia de entender que si no escuchamos la voz de Dios es porque no tenemos a Dios, es porque no conocemos a Dios. Pero ya en el estudio vimos cómo es escuchar a Dios y lo que implicaba. En el día de hoy vamos a ver el segundo tema de estos 7 aspectos. Te pongo los 7 aspectos importantes en la salvación de Jesucristo para que nos demos cuenta tú y yo si realmente soy salvo, si realmente tengo al Espíritu de Cristo Jesús en mí, si realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación y renovación de mi mente, en mi corazón, de un continuo crecimiento espiritual que solo proviene de Dios. No vienen de los hombres, ni de las iglesias, ni de nuestros propios intereses y fuerzas. No podemos, por más que estemos, aún y que vivamos en los institutos bíblicos, que nos comamos toda la Biblia, el único que da crecimiento es Dios. Entonces, si no estamos creciendo para la gloria de Dios, para la salvación, en la salvación que ya recibimos gratis, estarla cuidando, estar creciendo en ella en santidad, es porque no lo conocemos. Y por eso damos este tipo de enseñanzas, para que tú y para que yo estemos valorando según la palabra de Dios, la Biblia, nuestra vida ante esa herencia, ante ese testamento ya escrito por los apóstoles y los profetas de Dios, donde Él nos dejó su revelación. Claro, necesitamos a su Santo Espíritu, como lo veíamos en el video anterior, para poder entender y para poder recibir esa magnitud de revelación. Pero por eso es importante tocar estos temas, porque hay toda la gente que nos encontramos en las calles, en las familias, en cualquier lugar de trabajo, en todas partes. Todos dicen que conocen a Dios, todos dicen que tienen a Dios, todos dicen que ya por su iglesia, por sus creencias, por sus tradiciones, claro que platican con Dios, claro que tienen a Dios, le dicen Diosito, le dicen como yo también le decía, porque no han tenido un encuentro verdadero con Él en el Espíritu, para darnos cuenta la magnitud, el poder, la grandeza, la majestuosidad, el señorío, la gloria de ese Dios Altísimo, y poder nosotros entonces en consecuencia ser hijos humildes, sencillos, agradecidos, buscando su rostro todos los días, buscando su palabra, escudriñarla todos los días, más que cualquier otra atracción, cualquier distracción, cualquier tipo de hobby que nos quite el tiempo en el día y no nos permita cuidar nuestra alma estando en la presencia de Él y en su palabra, que es lo que acontece cuando tenemos religión, cuando tenemos creencias y tradiciones. Creemos en Él, decimos que lo tenemos porque la iglesia nos dice, y creemos que lo tenemos porque sentimos a lo mejor que lo sentimos, pero todas esas cosas son autoengaños, o son engaños ya predispuestos por el enemigo, para que nosotros nunca busquemos realmente a Dios en espíritu y en verdad, para que nunca haya el nuevo nacimiento realmente en nuestro espíritu, donde Él coloca su espíritu en nosotros y nacemos a una nueva vida. Y para que no acontezca esto, está lleno de engaño, está lleno de enseñanzas falsas usando la Biblia, de iglesias de siglos y siglos, con dogmas de fe inventados por concilios de hombres, dogmas de fe establecidos por ministros que se creen que tenían el poder y la jerarquía que Dios les dejó. Y como la gente no tiene discernimiento espiritual, no pueden darse cuenta si es verdad o no es verdad, porque el único que les puede revelar y sacarlos de dudas no son ellos mismos por sus propias investigaciones,
es Dios el que se revela a su Hijo Jesucristo, nos lo revela para que tengamos el entendimiento limpio, como lo vimos en el estudio pasado, que Él coloca su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que nadie nos engañe. Y veíamos en el pasado que si no estamos experimentando esta gloria, por eso no cambiamos y nos estamos autoengañando y confiando equivocadamente que nuestra iglesia y lo que cree mi iglesia por siglos me va a salvar, que los sacramentos, los rituales o los personajes que están en liderazgos en nuestras iglesias con su sacramento nos van a salvar, que ellos son los que están más cerca de Dios según nosotros nos han hecho creer, que ellos no. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos y en el libro de Jeremías, dice el santo libro, que todos conoceríamos a Dios los que estén en Cristo Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande, y que no habría necesidad de que nadie nos tenga que decir cómo es Dios, quién es Dios, dónde está Dios, cuál es la doctrina sana de Dios, porque Dios mismo se revelaría a sus hijos. Y en esa certeza yo puedo ser testigo como millones de almas en este mundo, cómo era yo un religioso cristiano de tradición, con sacramentos, creyendo en Él, pidiéndole a Él, diciéndole Diosito, ay, cómo es cuando me alcanzó Él, me tumbó de mi caballo, me convirtió a Él y recibí por misericordia la salvación y su Espíritu puso en mí y pude entender poco a poco con la revelación del Espíritu, con la ayuda de Dios mismo en su misericordia, entender la enorme diferencia de ser un cristiano religioso de tradición a ser un verdadero hijo espiritual de Dios, habiendo nacido realmente de nuevo, habiendo recibido realmente la unción del Santo, habiendo recibido la presencia de Él habitar en nosotros. Hay una enorme, de aquí hasta el cielo de diferencia. Y por eso predicamos esto, para que la gente no siga confiada en su religión, en su propia interpretación de la Biblia, en su propia interpretación de lo que es la salvación, en su propia entendimiento de quién es Dios y cómo es su relación con Dios, si no está sustentado por cada palabra en la Biblia. Hoy veremos este segundo de los 7 aspectos, el segundo aspecto fundamental para saber si estamos en la salvación de Cristo, y es el llamado a la salvación del Padre. ¿Qué significa de un llamado? Pues muchísimo. Significa, como dice la Biblia, y lo desarrollaremos ahorita en los textos bíblicos, que no depende de mí la salvación, que no depende de mi iglesia la salvación, que no depende de lo que deseen los ministros de la iglesia la salvación, que no depende de que los ministros de la iglesia impongan sacramentos, rituales, dogmas de fe, la salvación. De eso no. La salvación solo proviene de Dios, y Él estableció con sus apóstoles cómo es, cómo va a suceder el milagro. Mismo Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero los apóstoles, Cristo nos aclaró más claramente el proceso y el cómo y la única manera. Y por eso es vital entender que hay mucho engaño a través de los siglos, como nos advirtió la Biblia también, que habría espíritus engañadores en todas partes, ministros que dejarían la verdad por dinero, ministros que dejarían la verdad por poder, ministros que se corromperían con espíritus de Satanás, espíritus engañadores, y enseñarían nuevas doctrinas, nuevos dogmas, sacramentos a través de los siglos, y la gente muerta en el espíritu creyendo en Dios, y la gente pensando que adora a Dios y sirve a Dios, venerando todos los seres aparecidos. Y una serie de prácticas y errores que solamente estando en Cristo lo podríamos aceptar, que solamente estando en Cristo lo podríamos entender, y que solamente en Cristo podríamos ser libres ya de eso. Pero predicamos para que la misericordia de Dios nos conceda esa libertad, para poder escucharle solo a Él y ser libres de tantas ataduras religiosas cristianas de engaño que hay hoy en día. Entonces hoy hablaremos del segundo tema, el llamado a la salvación del Padre. Vamos a hacer una oración. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchísimas gracias por este nuevo día que usted nos regala, pero sobre todo le damos gracias por habernos dado la vida de Jesucristo,
haberla entregado en aquella cruz a favor nuestro. Y obviamente damos tantas gracias a nuestro Señor Jesús por Él mismo ofrecerse y por Él mismo aceptar esa muerte tan cruel que merecíamos nosotros por pecadores, pero Él prefirió sentir todo ese dolor y sufrimiento y vivir una vida en santidad 33 años sirviéndole a usted en espíritu y en verdad, glorificando su nombre en todo tiempo, aún y con la obediencia hasta esa muerte por amor a nosotros. Y que ahora, Padre, necesitamos la revelación de su Espíritu. Necesitamos que su Espíritu nos convenza de nuestro pecado y que nos convenza de su justicia y que nos convenza del juicio que usted tiene preparado para los que no quieran atender este llamado. Y que nos enseñe hoy el llamado celestial que es tan importante para que nosotros meditemos, mi Dios, si estamos o no estamos realmente en salvación, si realmente somos de Cristo o estamos siendo engañados aún y con nuestras propias ideas. Ayúdenos, Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te voy a poner este primer texto en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice así esta carta pastoral: que Jesucristo es quien nos salvó, pero también Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice Dios, dice el apóstol, Dios a través del apóstol Pablo. No se confundan, seres humanos. No se trata de quién es bueno, a esos va a salvar Dios. No, no es así. No se trata de quién se está portando bien, a ese lo va a alcanzar Dios y lo va a salvar. No, no es así. No se trata de qué obras estás haciendo de altruista. No se trata de qué obras estás haciendo por dándole alimento al pobre, al que tiene hambre, y cobija al que tiene frío, y que le estás llevando consuelo al que está enlutado, y que le estás llevando obviamente consuelo también al que está acongojado, triste. No se trata de nuestras ayudas, que son agradables ante Dios, pero no se trata de eso el que tú seas ya salvo o te consideres salvo por hacer esas obras. Porque como dice aquí, no es conforme a nuestras obras como alguien se va a salvar. Dice, sino el propósito de Dios que tiene en cada uno de nosotros. Ese es lo que tiene como prioridad, como soberanía, que debemos de entender los seres humanos. Y debemos de entenderlo porque de aquí nace toda esta doctrina y de aquí es la raíz, el cimiento, la base fuerte para que nosotros podamos fundamentarnos en la verdad y no estar confiándonos en que la iglesia ya nos salvó por sacramentos o que mis tradiciones de siglos de mis familiares y mías religiosas cristianas me tienen en salvación porque yo creo que así es el salvo. Yo creo que mi Diosito me va a salvar. Yo creo que no soy malo. No es con mi forma de pensar, mi forma de entender como yo realmente recibiré la salvación. Por eso hay que ir a la palabra, que es palabra viva, que es palabra eterna y que nunca va a pasar, y que dice Cristo que Él no vino a condenar, pero su palabra nos va a condenar el día final si no le ponemos atención. Entonces dice que no es conforme a nuestras obras que somos salvos, sino que dice que nos salvó con un llamamiento que tuvimos porque nos llamó, y es un llamamiento que le llama santo. No es un llamamiento para ser un cristiano pecador, un cristiano irresponsable, un cristiano que porque voy a la iglesia, en los sacramentos o a la Biblia o a los cultos, hago lo que quiera toda la semana, viviendo como impío, viviendo como pagano, mundano, sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, sino que mi vida como esposo, como hijo, como padre, como conciudadano en esta sociedad, como miembro de un cuerpo de Cristo, si es para glorificar a Dios. Cada cosa que pienso, que hablo, que hago, es para glorificar a Dios. Si no es así, porque estoy creyendo que la salvación es seguir rituales y sacramentos y creencias como las demás religiones que no tienen a Cristo y que no creen en Cristo. Es lo mismo. Es una iglesia cristiana falsa, es todavía peor que una iglesia mundana y pagana con otros dioses que no existen, pero la gente cree que existen. Mahoma y todo ese tipo de tendencias, por ejemplo en la India, lleno de dioses, lleno de estatuas, lleno de hasta elefantes que creen que son dioses,
y toda esa gente que le llora a esos dioses y que creen que les hacen milagros, es todavía peor. Una iglesia religiosa cristiana engañada y de mentiras, pensando que Dios les hace milagros, pensando que Dios les manda a gente a aparecerse para que les hagan estatuas y los carguen por las calles, y pensando que así es la salvación y así es Dios, porque la iglesia lo promueve, que tiene siglos, y la gente no cambia, viendo el fruto malo en sus vidas de divorcios, de pleitos, de contiendas, de resentimientos, de faltas de perdón en las mismas familias desunidas, destruidas, pero creyendo en Dios a su manera, teniendo su religión a su manera, creyendo en sus sacramentos a su manera, pero no cambian, no son para la gloria de Dios, no se ve la persona de Jesucristo en las familias, en las personas de esas familias que tienen religión. Por eso hay que poner atención a esto. Entonces no depende de que yo pertenezca a una membresía cristiana, dice aquí, no depende de que yo tengo sacramentos y desde niño creo en Dios, no depende de que yo me defienda y diga que soñé con Dios, que Dios se me apareció en un camino, que Dios me mandó una visión, que tal personaje y otro personaje que vienen del cielo se me aparecieron, que yo tuve un sentir y hasta sentí, tuve una visión. No depende de mi percepción, aún extrasensorial o sobrenatural o en otro ámbito, no depende de eso mi salvación y tener yo la certeza de que estoy en Dios. Depende de que Él me llame. Depende del propósito suyo para cada uno de nosotros, porque Él quiere que todos seamos salvos. Pero tengo que escuchar, como decíamos en el video anterior, su voz para yo arrepentirme, para yo escuchar el llamado, para yo atender este llamado santo. Y es importante y relevante hacer énfasis que es un llamamiento santo, para que dejemos a un lado que cualquier hombre o mujer y cualquier ministro y cualquier iglesia puede meter gente a la iglesia y hacerlos salvos. Nadie puede. Los ministros de Dios ministran palabra, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Él es el único que puede convencer a un ser humano de su pecado. Él es el único que puede hacer que medite el ser humano y se arrepienta a través de su palabra para que pueda él arrepentirse. Él es el único que puede convencer, no los seres humanos, no los ministros de Dios. Aunque Dios usa nuestras bocas, aunque Dios usa nuestras vidas por misericordia y por puro afecto de su voluntad, no porque lo merecemos, no porque nos ganamos el derecho, no porque fuimos toda la vida estudiando en institutos bíblicos, no porque todo el día estamos orando, no porque todo el día estamos... No, es un propósito de Él llamar al ministerio a los líderes. Y obviamente a cada uno nos prepara y nos mete en procesos y nos santifica, y claro que también caemos y claro que también fallamos, pero Él es el que tiene misericordia, Él es el que tiene toda la obra, Él es el que moldea todas las cosas, Él es el que prepara todo. Él es por eso el único digno de gloria, alabanza y honor. Ningún siervo, nadie, solo Dios. Entonces dice que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde los tiempos de los siglos, certificando Pablo a Timoteo que esta gracia que recibiría la iglesia después de que Cristo muere en la cruz ya había sido predestinada por Dios Padre, ya había sido preparada por Dios Padre, ya estaba en el corazón de Dios salvarnos a esa magnitud de poder y de gracia y de amor, con esa obra poderosa de Cristo en la cruz. Ya estaba, pero que es un llamamiento celestial, es un llamamiento santo. Él nos salvó, pero eso es salvación. Vamos, ya resumiendo todo, es un llamado. La salvación no es que te lleven de niño y te metan a sacramentos y te digan, tú ya eres fulano de tal de la iglesia tal. Tienes que creerle así y te adoctrinan toda la vida y tú te crees toda la vida que ya eres cristiano de tal iglesia porque así te llevaron de niño. No, es tener un arrepentimiento genuino, que Dios vea ese arrepentimiento. Él es el único que puede ver los corazones realmente arrepentidos y sucede la salvación. Pero tienes que entender que es un llamado de Dios, es un llamado, no es pertenecer a una membresía, no es decirte cristiano, es un llamado. Y vamos a ver, avanzando en esto, dice 1 Corintios capítulo 1 del 21 al 24 lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios mediante esa sabiduría,
Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso la gente cuando ven predicar el evangelio sano, le saca la vuelta. No quiere oír, dice que están locos, dice que están engentados, que están hipnotizados, que están adoctrinados y no quieren oír. Porque dice aquí, por la locura de la predicación, piensan que están locos, ¿verdad? Entonces mucha gente, por eso cuando están cambiando la televisión y ven que hay predicaciones, cambian al fútbol, cambian a otro deporte, cambian a la diversión, programas de doble sentido, novelas con desnudez y maldicencias y golpes, películas que llevan desnudez, sexo y de todo tipo de alcohol, drogas, vicios y problemas. Prefieren todo eso que buscar las cosas que edifiquen su alma, que los acerque más a Dios, que conozcan mejor a Dios a través de su palabra y sus predicaciones. No, prefieren ser paganos, mundanos como todo mundo y como también yo lo era, y vivir así pensando que porque creemos en Diosito y tenemos religión y sacramentos somos de Dios. No, porque no le conocemos, tenemos conceptos equivocados de lo que es ser cristiano. Pero dice aquí que porque los judíos piden señales, querían ver milagros, los griegos buscan sabiduría. Dice, pero nosotros, los creyentes, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero, no quisieron aceptar a Cristo, pero para los gentiles es una locura predicar que un hombre murió en la cruz puede salvar a todos. Dice más, para los llamados, judíos o griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice, la gente no va a entender mis predicaciones. La gente va a leer la Biblia y no la va a entender porque necesita el Espíritu mío para poderla entender. La gente no va a tener ese nivel de entendimiento y revelación de la verdad. Y obviamente su vida no es transformada a la imagen de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Pero la gente sigue creyendo que su iglesia los va a salvar y que teniendo sacramentos los van a salvar y que creyendo y platicando que supuestamente conmigo se van a salvar. Tratando de no hacer mucho mal se van a salvar. Y muchos en su ignorancia y en su comodidad dicen, a ver cómo me van aquel día. Prefieren vivir así, sin mí, sin realmente tener una relación conmigo, dice Dios, que buscar la salvación y buscarme en espíritu y en verdad hasta encontrarme. Y por eso nos manda a predicar para que no se confíen, para que no vayan a irse al tormento eterno y haber descuidado su alma hasta ese extremo por confiarse en una iglesia equivocada o en tu propia filosofía de quién es Dios y de cómo es la salvación en Cristo. Entonces, certificamos con este pasaje que para los llamados es Dios lo que ha preparado de antemano para que podamos conocer a Cristo, para que podamos conocer al Padre, para que podamos disfrutar del Espíritu de la revelación de la verdad, que el Espíritu Santo, pero que eso lo dicen todos, pero no en todos se les ve la gloria de Dios en sus vidas, no en todos dejaron de mentir, no todos dejaron la lascivia y la lujuria, no todos dejaron los resentimientos, no todos dejaron de tener maledicencia en sus bocas, no todos dejaron de pelear y de avariciar, de envidiar, de lujuriar, de cometer adulterio, fornicación antes de casarse. No todos han entendido el evangelio, no todos lo han recibido y no todos respetan a Dios, honran a Dios, no de una forma religiosa sino espiritual y en santidad, porque no lo conocen, no lo tienen. Entonces este es un llamado para que escapes de tu autoengaño, escapes del engaño de tu iglesia, porque ellos pueden tener buenas intenciones que han sido engañados por siglos y se enrolan en falsas doctrinas y sacramentos creyendo que es Dios y creyendo que Dios está ahí y no es cierto. Y tu vida no es transformada a la gloria de Cristo. Tu vida no es transformada a vivir en santidad. Y dice la Biblia que sin santidad no podremos ver a Dios. Dice Cristo que el camino es muy angosto y muy pocos van a poder caminar por él. Y dice que esos pocos que van a caminar por él, la mitad de ellos se van a desviar, se van a ir para atrás, se van a regresar al mundo, no van a ser fieles con Dios, no van a perseverar hasta el final y se van a perder por perdición eterna, aún
y que un día nacieron de nuevo, aún y que conocieron a Cristo, aún y que gozaron del poder del siglo venidero, aún que tuvieron las primicias del Espíritu Santo con poder en sus vidas y las primicias del poder de Dios moviéndose en sus vidas, van a optar por seguir este mundo otra vez, van a optar por hacerse a un lado, van a optar por hacerse tibios, van a optar por hacerse mundanos paganos. Y le conocieron y iban por el camino angosto y se van a perder. Imagínense lo que dice Cristo, pero todos los que son de religión y creen que están conmigo van por el camino ancho, que lleva este mundo a la perdición, por ahí van, y creen que los voy a salvar al final por su iglesia. Claro que no, escapen, huyan de las mentiras, acepten mi llamado, dice Dios. Continuando aquí dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Ya pasó el pacto anterior del Antiguo Testamento. Estamos en el nuevo pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que interviniendo la muerte de Cristo Jesús, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, todo lo que la Biblia dice que es pecado estaba sobre nosotros en nuestra contra. Estamos totalmente, si no tenemos esa redención en Cristo, condenados por tanto pecado que hacemos todos los días. Por eso la ley nos marcaba que es pecado. Dice, bueno, estaban bajo esas transgresiones, pero ahora los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro, ahorita no tengo tiempo porque estamos en la dirección del llamamiento celestial y santo y estamos enfocándonos en este tema de estos 7 aspectos de la salvación en Cristo, pero el hecho de que tengamos ese llamado, el hecho de que tengamos esa promesa de herencia eterna nos hace vivir diferentes. Si somos de Cristo, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, somos diferentes. Ahora les decía que el camino angosto, muchos se van a perder. Imagínense todos los cristianos creyentes de mentira, porque han sido engañados y porque también ellos quieren autoengañarse, van en el camino ancho de perdición. Es terrible y es de mucho riesgo. Pero los que sí son llamados para recibir la herencia eterna, como lo dice el libro de Romanos Pablo en el capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación posible para los que sí están en Cristo Jesús, llevando frutos del Espíritu Santo en sus vidas: paz, gozo, amor, santidad, verdad, justicia, benignidad, paciencia, prudencia. Los atributos de Cristo formados en ellos, dando fruto de vida, amando a los enemigos, bendiciendo a los que los persiguen, dando testimonio de que tienen a Dios en sus vidas. Dice, esos son los llamados que están dando el buen fruto. Porque dice el libro de Romanos 8 que los que están en Cristo, andando en el Espíritu, son los que serán salvos. Porque dice que los que están en Cristo, pero van a seguir la carne y vivir en la carne, serán condenados. Serán condenados. Entonces nos advierte por todos lados Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2, hablando de las 7 iglesias en Asia Menor, siempre termina diciendo que escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Que escuchemos que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. El que se permanezca hasta el fin será salvo. No es el que pertenezca a una iglesia, es el que pertenezca a la vid verdadera, unido, firme, dando buen fruto. Los árboles de mal fruto serán cortados y echados al fuego, dijo Cristo. Y entonces, continuando aquí, en Efesios 1, 17 y 18 dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Dice Pablo, los que son llamados, los que sí son hijos, los que están dando buen fruto y los que adoran solo al Padre en espíritu y en verdad, porque nada más los que son hijos de Dios adoran a Dios, entonces ellos, dice aquí, Dios les dará espíritu de revelación, Dios les dará espíritu de sabiduría, Dios les pondrá su palabra en su corazón, en su mente, les está dando crecimiento y conocimiento de Él, para que nadie los engañe.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios lo hace, no el instituto bíblico, no es. Dios puede usar herramientas, hombres o circunstancias o situaciones o estudios, pero el que lo hace es el Espíritu Santo. ¿A qué voy? Que si no interviene Dios, de nada sirve que estemos en un instituto bíblico. Yo he escuchado casos de gente que está supuestamente de pastor en una doctrina supuestamente de Dios, y se cambian a una religión falsa y son famosos en aquel, y los traen cargando por todo el mundo y les hacen conferencias porque ya están en la religión falsa, diciendo que no, que la verdadera era la otra. Claro que no conocieron a Dios, por más instituto bíblico que estuvieron acá, por más que fueron pastores sin haber nacido de nuevo, fueron pastores sin haber, aunque estuvieron en un instituto, jamás recibieron al Espíritu de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que corre, ahorita lo veremos, sino del que Dios llama. Entonces, por eso te digo, Dios entonces nada más a los llamados va a salvar. No, a los llamados tenemos misericordia de conocerle, pero para decirle a todos los demás que quiere llamar a todos y está llamando a todos, pero que cuando son salvos van a entender que la salvación es un llamado a servirle, es un llamado a ser santos. Es un llamado a no pertenecer ya a esta sociedad y este mundo y este espíritu de este mundo. Es vivir en este mundo pero con el Espíritu de Dios, con los principios de Dios, con la vida de Dios, con la verdad de Dios. En toda nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de soñar, de todo. Dándole gloria solo al Padre y al Hijo en el Espíritu. No hay otra forma. Entonces dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hay un llamado de por medio. La salvación no es que te lleven a bautizar de bebé. La salvación no es que te confirmen a los 10 años. Yo pasé por todo eso y mi familia también y mis hijas. La salvación no es que te den primeras comuniones y luego que te den no sé qué tantos otros ritos, no me acuerdo tantos sacramentos, pero bueno, no, la salvación es que tú escuches el llamado de Dios. La salvación es que tú estás atendiendo el llamado de Dios. La salvación es como vimos en el video anterior, hay una voz que estás escuchando de Dios y Dios te está revelando su persona, su poder, su gracia, su verdad, su propósito. Y tú estás creciendo en sus preceptos y estás siendo transformado por Él a la imagen de su Hijo. Y está siendo cada vez mejor fruto de alabanza y adoración para Él solamente, no para venerar a otros seres. Es que estás en la verdad y por eso tu vida está siendo transformada en santidad, en santidad. Dejas de mentir, dejas de pelear, dejas de hablar mal, dejas de maldecir, dejas todo, dejas pecado y pecado, vas siendo limpio, 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 limpio. Por eso dice Proverbios 4:18 que los que son justos salvados por Cristo son como la luz de la aurora. Cuando los salvas son como niños en Cristo que todavía se equivocan mucho, pero Él los está renovando y transformando y llenando de luz. Dice que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto en sus hijos. Si no estás viviendo ese proceso, ¿por qué estás confiado en tu iglesia y en tu propia interpretación de quién es Dios? Estás en un enorme riesgo, no sabes si hoy partes de esta tierra. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? ¿A dónde te dice tu iglesia? ¿A dónde tú quieres creer por comodidad? Siendo pecador y pecadora que no has podido dejar los pecados todos los días. Estás en un engaño, en un engaño. Dice también en Romanos 11:29 que son irrevocables, o sea, no puedo yo devolver, ningún hijo de Dios puede devolver los dones del Espíritu Santo que se nos es dado para ministrar entre nosotros unos a otros en amor, para ministrar a Dios mismo también, adorarlo en espíritu y en verdad, y que tampoco es irrevocable el llamamiento de Dios. O sea, se dan cuenta, el llamamiento de Dios es irrevocable, y hay gente que dice que conoce a Dios y se cambia de iglesia. Y hay gente que conoce a Dios y se cambia de doctrina. Y hay gente que dice que es ministro de Dios y se va a la iglesia que es falsa diciendo que ahora es la verdadera la otra. Y la gente que no conoce a Dios ve todo esto y ya cree que todo el mundo puede escoger la iglesia que quiera, la que se le haga más bonita, la que quede más cerca. No, la salvación es un llamado poderoso celestial de Dios a sus hijos. Y Dios está llamando a todo el mundo. El problema es que hasta que no son hijos,
nos damos cuenta del llamamiento que Dios tenía sobre nosotros siempre. Y por eso se saca este tema a la luz, para que tú medites si tú estás atendiendo ese llamado de Dios todos los días. Si tú estás teniendo esa relación con Dios todos los días. Si tú solamente adoras al Padre en espíritu y en verdad y no veneras a ningún otro ser. Y tu esperanza no es ningún otro ser. Solo Dios. Y solo Dios es a quien le das gloria en tu manera de vivir todos los días. Si el temor de Dios con su sabiduría está bien sembrado en ti y ha crecido a la magnitud que te hizo alejarte de todo lo que te hace daño y todo lo que haces entristecer al Espíritu Santo. Si no, no conoces a Dios. Y es necesario conocerle. Dice en el libro de Romanos 9, 15 y 16, dice, pues a Moisés dice, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice Dios. Y también me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no va a depender, dice Dios, del que quiere salvarse, ni va a depender del que corre para la salvación. Va a depender de Dios que tiene misericordia de todos. ¿Qué dice este texto? ¿Que Dios nomás va a salvar a unos y a los demás los va a desechar aunque lo busquen? No, eso no dice. Está diciendo que hay gente que corre y corre a las iglesias falsas, que hay gente que quiere y quiere en las iglesias falsas, a su manera quieren vivir la salvación y no cambian y no glorifican solo a Dios el Padre. Cristo le dijo a la samaritana en Juan 4, yo vine para buscar adoradores en espíritu y en verdad para mi Padre. Ustedes me preguntan que si aquí en el monte de Jacob adoran o que si en Jerusalén, porque nosotros... No. Ustedes no saben lo que están adorando, le dice Jesús a la samaritana. Nosotros sabemos lo que estamos adorando, es al Padre. Y por eso le decía a los apóstoles, cuando oren, oren al Padre. Y cuando busquen a Dios, busquen solo al Padre. Y cuando todo lo que vayan a pedir, pídanle nada más al Padre. Y cuando tengan una relación con el cielo, háganle como Moisés, háganle como Abraham, háganle como Noé, háganle como Adán, háganle como todos, nada más al Padre. Ni a los ángeles le pidan, no les pidan a los ángeles. Los ángeles se gozan de ver que ustedes humanos nomás le piden al Padre, porque es lo que estableció Dios y es lo correcto, porque Él es el único digno de ser alabado, adorado, bendecido, exaltado, festejado, agradeciendo solo al Padre y al Hijo y darles toda la gloria. Pero la humanidad no quiere creer, quieren creer sus tradiciones, sus religiones, su engaño. Sus vidas no cambian, están siendo destruidas las familias, pero creen en Diosito. Es triste, de ahí vengo. Y por eso predicamos la verdad. Y claro que somos humanos y nos equivocamos, pero por eso tenemos a Cristo Jesús nuestro abogado. Pero se hace patente cuando Él participa, nos restaura de nuevo, nos quita la tristeza de cuando fallamos. Y fallamos en segundos, en minutos, en horas. No nos quedamos con ese fallo ahí para seguir divirtiéndonos en el error o seguir cometiendo el error otra vez. Es una vida distinta. Así que no nos confiemos que Dios lo puede manipular la iglesia y decir cómo es la salvación y cómo es y que con sacramentos ya Dios salva. No es así. En Juan 1, 12 y 13 nos confirma esto, dice Dios, y dijo el Señor Jesucristo en estas palabras, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánta gente cristiana de religión piensa que toda la humanidad son hijos de Dios? No, la Biblia dice que nada más son hijos de Dios los que reciben a Cristo, los que realmente tienen a Cristo. Les da esa potestad de ser hechos hijos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Está diciendo, los seres humanos se engendran de sangre, se engendran de varón. Esos no son mis hijos, esos son criaturas que yo creé. Es criaturas de Dios. Los hijos de Dios son los hijos del Espíritu de Dios. Los hijos que ya aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya le dan la gloria al Señor de señores, Rey de reyes, Señor Jesucristo. Entonces dice, ni tampoco por voluntad de carne se va a salvar a alguien, dice aquí. No es de voluntad de un varón que se va a salvar a la gente, sino es voluntad de Dios el único que puede salvar a la gente. Porque Dios es el único que ve un corazón arrepentido. Porque Dios es el único que puede ver a un ser humano que realmente quiere buscarlo, adorarlo y servirle solo a Él. Solo Dios puede entonces darle entrada o no al reino de los cielos a alguien que se arrepiente de corazón sincero ante Él. Solo Dios puede ver eso.
Yo he estado en lugares donde hemos ministrado palabra, hemos predicado, hemos hecho el llamado, quien quiere entregar su vida a Cristo para dejar de sufrir, para también empezar una vida nueva en Dios, para que sean adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Y hacemos el llamado y pasan 20 gentes y algunos de los 20, 2, 3, 4 de los familiares se los traen a fuerza. Otros miembros de la iglesia traen a familiares y los pasan a fuerza, casi. Otros los obligan y otros se sienten comprometidos y apenados con los familiares que los trajeron al culto o a esa predicación pública y pasan al frente. Y cuando están al frente les guiamos a una oración y les apoyamos para que ellos hablen con Dios y que sean sinceros y que entreguen su pecado y que clamen por salvación, clamen por una vida nueva, clamen por Cristo su Señor. Y los guiamos y todos los 20 hacen esa oración y nada más 1, 2 o 3 o 4 dan fruto de vida nueva, dan fruto de que la gloria de Dios entró a sus vidas, dan fruto de que sus vidas están siendo transformadas, empiezan a congregarse, empiezan a llorar en los pies de Cristo, empiezan a clamar a Dios todos los días, dejan de clamar a otros seres aparecidos que los habían engañado por años y años creyendo en la religión. Dejan de buscar lo equivocado, empiezan a leer la Biblia por el Espíritu y se les empieza a acomodar, empiezan a ser renovados y transformados en el conocimiento de Dios, en el entendimiento, empiezan a ser buenos adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Hay fruto de justicia, dejan de mentir poco a poco, ya no mienten, dejan en un proceso todo lo que son débiles de carácter y que es pecado, a dejarlo a un lado y Dios nos ayuda. Ese es el buen fruto. Entonces, la salvación proviene de Dios, no de las iglesias, no de los hombres, no de los varones, no de la sangre. Es solo de Dios, no es que quiere el que corre, es solo Dios el que se compadece y tiene misericordia. Y lo dice el apóstol Pablo, Él quiere que todos vengan a la verdad y sean salvos, lo dice en el libro de Timoteo. Todos sean salvos, pero tenemos que conocer el principio, el orden y el cómo lo estableció Dios, para que no nos engañen las falsas religiones, iglesias de siglos, tradiciones religiosas, toda la familia destruida. ¿Cómo es posible que toda Latinoamérica esté destruido con pobreza, con maldición, corrupción, divorcios? Toda Latinoamérica, países pobres, destruidos, cuando se supone que toda Latinoamérica está llena de religión cristiana. No hay Dios ahí, no hay nada de Dios ahí a través de los siglos. Es mentira. Dios, tienes que dar fruto de ser un verdadero hijo de Dios, atendiendo un llamado celestial. Un llamado celestial. No pertenecer a una membresía. Un llamado celestial. Y claro, ya después de recibir el llamado vas a ser parte de una iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Pero que Dios te va a colocar y no tú. Y no tus fuerzas. Es en la gracia y el amor de Él. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.